Gracias nuevamente a Israel Quino por estar aquí. Israel Quino, abogado constitucionalista, colega también porque es comunicador social y nos ha estado ilustrando. Lo volvemos a invitar, Israel, porque es muy clara su explicación. Hoy queremos hablar, por supuesto, de la sentencia a Yanine Áñez. Le propongo dividir en la parte legal y luego vamos a ir también leyendo lo político y las señales que se han estado dando estos últimos días. En este largo recorrido nos habíamos quedado la semana pasada en la sentencia, una sentencia que nos explicaban junto a Susana Rivero, necesitaba un documento más extenso, el pronunciamiento ya extenso de esta sentencia, los detalles que faltaban se anunciaban para el miércoles, hemos tenido el feriado ayer jueves, hoy quisiera ir a eso, ya al texto completo que implica la sentencia, que es lo que queda todavía. Entiendo que aún se puede patalear de un lado y de otro, y luego nos vamos a la lectura política. Bienvenido, Israel. Honrado siempre de participar en La Razón, estimada Claudia, agradecido por este espacio. Más de 5 horas ha tardado en conocerse el texto íntegro de esta sentencia condenatoria, cosas particulares de pronto, quizás más de 5 puntos que han sido importantes. Primero, porque tiene que ver con la tipificación de las acciones y órdenes, ¿no?, que luego son sancionadas por resoluciones contrarias a la Constitución entre el 10, el 11 y el 12. Antes, Israel, sí. ¿Por qué la lectura de la sentencia ve la luz primero y tenemos que esperar unos días para el texto completo? ¿Por qué estas dos partes? Porque la formalidad, te dice el procedimiento penal, tiene que cumplirse en un acto solemne. Y esta lectura de 5 horas de la sentencia, de la parte considerativa, iba a extender más la última audiencia donde el tribunal deliberó. Entonces, toda vez que delibera, solamente se conoce por un principio de, en ese momento de inmediatez, la sentencia, pero el procedimiento dice 3 días después tiene que convocarse para el acto solemne. Por eso se divide, por eso es extenso también la parte considerativa. Los puntos de resolución son muy cortos en virtud de la tipificación de los delitos, pero los elementos motivantes a esa pena son lo que se ha conocido el pasado miércoles. Y por ejemplo, Claudia, y ahí hay una participación de un medio de comunicación, porque dice el video que se publicó, ¿no?, y menciona un medio de comunicación televisivo, donde sale por redes sociales lo que debió hacer, primero con una declaración en Trinidad, luego lo que manda. Y esto tipifica, esto ha condenado el tribunal de sentencia. Ordena y tiene una incidencia hacia las Fuerzas Armadas, pero además les dice, van a ser ustedes los responsables, como si fuera la capitana general de las Fuerzas Armadas, la ex senadora Yanine Áñez, y esto es lo que tipifica el tribunal. Es decir, ella no tenía esas atribuciones. Segundo elemento, si es que quería dirigirse hacia las Fuerzas Armadas, la Constitución dice que hay un intermediario legal y constitucional, el ministro de Defensa. No podía dar órdenes. Casualmente, y esta es la vinculación jurídica de estas órdenes. Aunque ella lo aclara que lo hace desde el Senado, ¿eso no atenúa nada? Al contrario, lo agrava, Claudia, porque, y está en la sentencia, dice, la ex senadora Áñez, además de ser legisladora, estar por lo menos 2 periodos constitucionales cumpliendo funciones legislativas, tiene la condición de abogada, no puede desconocer el ordenamiento jurídico, pero además fue asambleísta constituyente, es decir, ella participó de la redacción de la Constitución, pudiendo no desentenderse de lo que disponía el 169. Luego la sentencia, Claudia, dice que si bien la señora Áñez tomó conocimiento, como todo el país, de las renuncias del expresidente Morales y del ex vicepresidente Álvaro García Linera, estas debieron leerse y aceptarse en una sesión de quórum de la Asamblea Legislativa Plurinacional en cuanto al hemiciclo de ambas cámaras. Conociendo esa formalidad que establece la Constitución, tampoco la cumplió.
Y finalmente, entre varios elementos que toma en cuenta la sentencia, afirma que la línea sucesoria, ¿no?, del mando presidencial es de carácter vertical. Esto significa del presidente al vicepresidente, al presidente del Senado y a la presidencia de diputados. No así es de carácter horizontal. No podían entenderse entre la sucesión presidencial a las directivas camarales. Y utiliza dos palabras claves el tribunal: se quebrantó el orden constitucional. Por ello, la tipificación y la imposición de la pena hacia resoluciones contrarias a la Constitución y la ley. Claudia, lo decíamos casi hace 3 semanas, el delito de resoluciones no es solamente actos, actas, documentos, resoluciones, escritos, decretos supremos, pueden ser también órdenes o acciones. Y en este caso, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción sancionó, tipificó y condenó por las órdenes dadas hacia las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Ahora estamos ya en la etapa regular de presentar de una parte y otra los peros, para decirlo en corto. ¿Cuánto tiempo es y si existen parámetros también para reclamar lo determinado hasta aquí? Sí, lo primero que hasta aquí. Lo primero que van a solicitar, Claudia, es la complementación y enmienda de cosas que no han tenido claras en la lectura de la misma. Luego pueden, notificados, porque esta resolución leída tiene que ser notificada formalmente a las 11 partes procesales. Luego de ello tienen hasta 15 días para activar lo que se llama apelación restringida. Ambas partes. Todas las partes que consideren que no están satisfechas con la condena. Seguramente los acusadores particulares que dicen, más la fiscalía, 15 años, el tribunal dice 10 años, no están contentos con 10, van a pedir probablemente ratificarse en los 15. Los condenados que tienen 10, 2, 4 años de pena de privación de libertad van a impugnar esto ante los vocales de las salas penales en La Paz. El fallo de los vocales se llama auto de vista, hay todavía 15 días para la presentación, 10 días para la audiencia. 15 días hábiles, entiendo. Sí, calendario, 10 días para la notificación de la apelación de una de las partes para que conteste la otra parte. Con eso 3 días de remisión al tribunal, luego audiencia, otros 20 días, ahí por lo menos son 50 días solamente formales en el procedimiento para que delibere un fallo los vocales de segunda instancia, que en los hechos pueden ser 6 meses por la carga procesal. Pero por las particularidades de la celeridad que le están dando a este proceso, probablemente sea mucho antes. Este fallo, estamos hablando de, bueno, no 6 meses, pero... cuando menos 2 meses. 2. Mínimamente, ¿no? Mínimo, considerando que le van a dar prioridad exclusiva a este proceso. Luego de este fallo, que se conoce como un auto de vista, Claudia, va a tener, tiene las partes procesales un recurso que se llama recurso de casación, que se presenta en Sucre frente al Tribunal Supremo de Justicia, porque este fallo puede decir 5 años contra la señora Áñez, puede decir 15 años, o puede decir absolución y disponer la libertad inmediata. Son probabilidades judiciales de valoración del Tribunal de Alzada. Eso no le va a gustar a los acusadores particulares, van a activar el recurso de casación y en Sucre los magistrados pueden decir, no, nos ratificamos en los 10 iniciales, o ratificamos el de 15, o si es absolución, nos mantenemos en otros 10. Tienen esa facultad el Tribunal Supremo de Justicia. Luego de ello, hay un caso muy particular, Claudia, en Cochabamba, cuando el alcalde Reyes Villa es sentenciado a 5 años de prisión de libertad, ¿no? En fase de ejecución de sentencia, activan un amparo constitucional, suspenden la ejecución hasta pronunciamiento del tribunal, por eso hoy sigue siendo alcalde el señor Reyes Villa. Aquí puede suceder algo igual, algo similar, y a título de justicia constitucional, mediante una acción de defensa como es un amparo, suspenden la ejecución de la pena, pueden hasta disponer libertad, son partes interpretativas de los sujetos procesales. Pasado aquello, imaginemos que no ocurre nada, vuelve La Paz, ya va en ejecución de sentencia. Pasado un determinado tiempo, 1 o 2 años, se adquieren nueva prueba y otras 6 causales, pueden activar inclusive la revisión extraordinaria de sentencia de los 10 años y disponer que la pena sea reducida o que no sea impuesta. Hay una serie de mecanismos. Esto es, Claudia, el debido proceso en la justicia interna en Bolivia. Daba la sensación, por lo que se ha informado en los medios de comunicación y por lo que los ciudadanos en general tenemos en el imaginario, la sentencia es ya la parte definitiva, pero por lo que nos está explicando y recordando Israel Quino,
pueden todavía intervenir una serie de recursos que pueden hacer retroceder, ratificar, modificar lo que hasta acá conocemos. Entonces la sentencia, si sigo su explicación, no es el capítulo final. Esta sentencia es un hito que puede ser modificada a lo largo de, si es que se le pone la atención y la urgencia, podemos seguir unos 2, 3 meses, tal vez un poquito más. Probablemente y todo puede pasar. Hasta fin de año podamos conocer un fallo del Tribunal Supremo de Justicia, porque van a agotar la vía interna y hasta ese tiempo se podrá conocer en última instancia cuál sería la valoración de nuestras máximas autoridades, porque el recurso de casación lo conocen ellos, y luego recién ingresa a ejecución de sentencia. Eso significa que recién esa sentencia va a adquirir la calidad de cosa juzgada, es decir, recién podríamos denominarle, decirle a la señora Áñez que es una detenida, sentenciada y condenada. En este momento es solo sentenciada, nada más. Luego tendrá la calidad de condenada una vez que se ejecutoríe su sentencia y empezará a computar el tiempo de la pena, además, ¿no? Que va seguramente a descontarse de estos 7 meses anteriores en los cuales ya guarda detención preventiva. Como para ella, que es en incumplimiento... 7 o más, en verdad es más de un año que ella está detenida. Todo esto se va a computar en caso de haber una sentencia y condena con prisión de más de un año. ¿Todo este tiempo se computa? No, solamente los 7 meses desde que se dispone la primera medida preventiva de su detención por el caso golpe 2. Cuando se la prende en marzo es por el caso golpe 1. Y ese tiempo desde marzo no se computa en el caso golpe 2, solamente desde el primer acto en el que se restringe su libertad de locomoción, que son 7 meses de aquí hacia atrás, ¿no? Y esos 7 meses se computan como parte de la pena una vez que se ejecutoría. ¿Y cuentan como 7 meses o cuentan el doble? No, cuentan como 7 meses propios de la pena, pero ya en la fase de ejecución de sentencia puede calificar días trabajo, días estudio, cumplimiento de la pena, acogerse a beneficios penitenciarios, de tal forma que esos 10 años que dice la sentencia en la resolución pueden reducirse tranquilamente a 7. Bien. Hasta aquí el proceso, digamos, legal. A esto hay que añadir el anuncio que ya habían hecho desde los familiares, esencialmente familiares y abogados de Janine Áñez, sobre presentar demandas ante instancias internacionales. Con usted, Israel, dijimos que no corresponde hasta no agotar todo el proceso en el país. Esto quiere decir que tenemos que esperar esta cadena de sucesos que usted acaba de describir para recién poder interpelar a una instancia internacional. Es correcto. No es hasta que se ejecutaría la sentencia, probablemente enero o febrero del siguiente año recién, Claudia. Hasta fin de año serán los fallos. Luego ingresará en ejecución de sentencia recién, enero o febrero de la siguiente gestión. Notificados con eso, recién podrían activar la vía internacional para arguir si es que se les vulneró el debido proceso o no pudieron defenderse o han sido juzgadas por autoridades no competentes. Ahí está la tesis del juicio de responsabilidades. O se les vulneró el acceso pronto y oportuno de su derecho a la justicia. Hay una serie de elementos que tienen que ver en la nomenclatura de los derechos humanos motivantes para que activen un proceso en la vía internacional. Y la vía internacional lo que hace, Claudia, no es revocar la sentencia. Tampoco va a poder hacer aquello, sino calificar el daño. Si es que se vulneró un derecho humano, va a calificar ese daño en contra del Estado. Pero en tiempos, Claudia, la Corte Interamericana sesiona hasta 2 veces por año, ¿no? En el que conoce varias causas. Entonces, conocida esta causa, más los casos en lista de espera que están en la Corte Interamericana, tranquilamente otros 5, 7, 8 años podría recién deliberar la Corte Interamericana por justamente las demandas internacionales activadas en la región. ¿Qué incidencia tiene en esto último la presencia y la observación que entiendo ha tenido Naciones Unidas en este proceso? Entiendo que están mirando, que están acompañando esto. Obviamente no tienen
no tienen voz ni voto, pero tienen ojos y oídos y están acompañando. ¿Qué incidencia puede tener esto para este futuro momento? Puede ser motivante porque hay dos instancias internacionales, la CIDH y Naciones Unidas. La señora Rebeca Delgado, cuando es inhabilitada una candidatura en Cochabamba, acude al sistema de Naciones Unidas y gana, ¿no? Y hay quienes acuden al sistema de la OEA vía CIDH. Dos organismos pueden acudir de manera internacional. ¿Se los puede hacer de manera paralela, simultánea? No se puede, porque solamente pueden activar una vía internacional en el caso de que sea mayor. ¿Esto es una elección propia de la defensa? ¿O? Individual. Cada uno puede acudir o a Naciones Unidas o a la CIDH. Es una forma en la que generalmente definen la estrategia jurídica de quien quiera activar la vía internacional. En el caso de Yanine Áñez, ha estado una veeduría, una misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas acompañando la fase última del juicio oral, ¿no? Y donde además se ha adelantado que en los siguientes días van a hacer conocer un pronunciamiento en el marco, ¿no?, del debido proceso, si consideraron se le vulneró algún recurso judicial activado o que el tribunal de sentencia actuó al margen de la ley. Pueden emitir un pronunciamiento y recomendaciones, mas no generar una decisión revocatoria del fallo que solamente es propio de las autoridades judiciales en Bolivia. Eso es soberanía jurídica, pero pueden omitir observaciones motivantes de un juicio internacional si le son favorables a la señora Yanine Áñez. Sin embargo, si Naciones Unidas, a partir de esta misión, confirma que se le respetó el debido proceso luego de más de 40 recursos jurídicos activados entre acciones, incidentes, excepciones, acciones de defensa, amparo constitucional, acciones de inconstitucional de carácter concreto, complementaciones, recursos de queja, una serie de artificios, inclusive ya al final, que el propio Tribunal Constitucional los considera hasta dilatorios y atentatorios a la seguridad jurídica. Naciones Unidas tendrá que decir seguramente cuando se pronuncie que se le respetó el debido proceso, ¿no? Y de allí en adelante también es decisión de las partes que deseen activar la vía internacional independientemente de tener fundamentos de hecho y de derecho que motiven esta causa. A propósito de Naciones Unidas, además de este acompañamiento, hemos tenido estas noticias que están haciendo mover todo este escenario y tiene que ver, ahora sí, me voy a lo internacional político, le voy a poner esa doble etiqueta, y es, en primer lugar, declaraciones del expresidente Evo Morales, a quien entrevistamos también en este programa, declaraciones que han sido tomadas por varios medios de comunicación. Se ha subrayado las reuniones de las que habla el expresidente Morales, reuniones con el presidente Arce, reuniones políticas en las que se habría tratado el tipo de juicio contra Yanine Áñez, y de hecho se habló del juicio ordinario o el juicio de responsabilidades. Desde esta declaración de Evo Morales ha habido un revuelo en muchos medios de comunicación, por lo tanto un revuelo también en distintos sectores políticos, y para culminar todo esto vienen estas declaraciones del relator de Naciones Unidas, García Sayán, que le ha venido y ha sido aprovechado también por sectores de la oposición sobre el juicio de responsabilidades, sobre la pertinencia, me voy a quedar con esta palabra, sobre la pertinencia de un juicio de responsabilidades para Yanine Áñez, al margen de cómo se originó su mandato, dice García Sayán, y esto ha, por lo menos mediáticamente, aparentemente abierto las puertas a el pedido de una anulación. Esto es lo que han mencionado en sectores de la oposición. ¿En qué medida este tablero realmente está sufriendo una turbulencia y si mueve todo lo que usted me acaba de explicar, Israel? En dos percepciones de las dos afirmaciones que realiza el señor García Sayán, en una tiene razón y en la otra está equivocado. Cuando él afirma, al decir que merece un juicio de responsabilidades todo exgobernante, independientemente de la forma en que llega al poder, tiene razón, pero el fallo conocido la pasada semana, leído este reciente miércoles en su integridad, no toca el ejercicio de las funciones de gobierno de la señora Áñez, sino los actos preparatorios para la toma irregular del poder político, ¿no? Entonces,
al decir que merecen juicio de responsabilidades independientemente de la forma, tiene razón, porque cualquier gobernante en el país que haya ejercido la presidencia está sujeto a la ley del juicio de responsabilidades, la ley 044. No así los actos antes a la toma de la presidencia. Segundo elemento. Pero no se puede asumir esta primera etapa como la etapa, si quiere, preparatoria o la que dispara de alguna manera su mandato. No, porque la tesis que se confirma con esta resolución judicial, Claudia, no computa ningún acto de gobierno, ¿no?, sino actos de ex servidores públicos que incumplieron la Constitución y la ley en cuanto a sus prerrogativas y el vínculo a esas decisiones con Fuerzas Armadas, ¿no? Hasta ahí es la tesis de la Fiscalía hecha sentencia judicial. Lo otro, tras que empieza a gobernar, ¿no?, esos actos sí merecen un juicio de responsabilidades, pero requieren aún del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, porque el debate, ¿cuál es? El juicio de responsabilidades para todo presidente, de acuerdo, pero ¿cuál es la función presidencial? O adquirida por ganar las elecciones generales o adquirida por la sucesión presidencial constitucional. En este caso, ninguno de los dos aplicaría, pero la ley no ha interpretado aquello, no ha dicho independientemente cómo llegue al poder, sino mediante la función presidencial. El Tribunal Constitucional, salvando este elemento de la función presidencial, tendrá que coincidir, Claudia, en que merece un juicio de responsabilidades. Por tanto, deberá juzgarse en la vía de privilegio las muertes de Sacaba y Sencata. El segundo elemento del señor García Sayán, sobre que le preocupa señales de intromisión de la política a la justicia, incurre en un error, porque una señal no es una prueba, ¿no? Lo que en su libertad de expresión pueda haber emitido en un programa de televisión el expresidente Morales, ni siquiera es coincidente con la sentencia. El MAS ha pedido 15 años, Claudia. La justicia le ha puesto un freno, le ha dicho no, 15 años no corresponden, corresponden 10. Entonces ni siquiera hay un vínculo respecto a la magnitud del pedido, de la pretensión del movimiento al socialismo desde sus instituciones hoy en la estructura del poder político respecto al caso denominado golpe de Estado 2. De hecho, Carlos Mesa también se ha pronunciado al respecto. El hecho de que Carlos Mesa pida una anulación no se entiende como una presión en la justicia, es una opinión que tiene el actor político, misma opinión que defiende Evo Morales haber puesto sobre la mesa. Sin embargo, el movimiento al socialismo está en el poder y la oposición tiene un poder legislativo, tiene un poder mediático, pero no está en el poder central, digamos. Creo que ahí hay que evaluar también los pesos. Y finalmente me causa también varias interrogantes, cómo se van a ir tejiendo la observación, el papel, el pronunciamiento de García Sayán, el informe que va a presentar el lunes y paralelamente un acompañamiento también de Naciones Unidas en este proceso. Tendrán que mínimamente cruzar sus observaciones, sus interpretaciones para dar una señal al país, ¿no es cierto? Sí, ya en el escenario internacional, cuando se pueda activar un juicio en la vía de Naciones Unidas o de la CIDH, estas declaraciones van a constituir un elemento importante en la valoración de la justicia internacional. No así en la jurisdicción nacional, porque no tiene ninguna incidencia de afectación a un fallo de la justicia boliviana que merezca una revocatoria o una nulidad del proceso, en absoluto. Esto va hasta Sucre, hasta que se confirme y hasta que se ejecutoríe. Solamente las autoridades jurisdiccionales en el país, eso es soberanía jurídica, pueden cambiar el destino de esa sentencia. Sin embargo, las declaraciones del relator de Naciones Unidas, García Sayán, el informe que presente el próximo 20 en Ginebra, pueden ser elementos motivantes de fundamentación cuando se active un juicio internacional y ya un tribunal colegiado a nivel internacional podrá valorar este elemento, decir que además este relator ha sido invitado por el gobierno boliviano y que identifica estos hechos vulneratorios al proceso, pueden ser motivantes para que el fallo en la justicia internacional, en su defecto, podría generar alguna resolución en contra del Estado para que repare el daño. Pero la situación procesal de la señora Yanine Áñez no cambia, Claudia. Además, y esto es un detalle más, si me permite, cuando emerge el 2019
la situación de conflictividad política en el país, se abre las tesis del fraude y la tesis del golpe. La tesis del fraude, más de 10 procesos judiciales, más de 30 vocales electorales, ex vocales electorales procesados, exhibidos como si fueran una organización criminal atentándoles los derechos humanos a la imagen. Además, detenidos luego. Presos y de alguna manera torturados. No hemos tenido a una ex autoridad a la que han tenido, pero sin ropa, pasando el COVID, en la celda de castigo, en fin. Le han lesionado sus derechos humanos y cuando la Fiscalía quiere ir a juicio oral, dice no tengo prueba, no hay elementos, por tanto cierro estas causas. La tesis del fraude electoral no tiene prueba judicial. La tesis del golpe de Estado y quizás la única prueba jurídica en materia judicial de la tesis del golpe de Estado es la sentencia por resoluciones contrarias a la Constitución en contra de la ex senadora Áñez y excomandantes militares. Solamente así ya tiene una validez jurídica, ya no solamente política la tesis del golpe de Estado, sino jurídica con la última sentencia conocida por la toma ilegal y el quebrantamiento del orden constitucional en Bolivia.